Hola gente linda, esta es una clase para el taller literario, pero también está abierta a toda la comunidad. ¿Por qué acá? ¿Por qué en el medio del patio? Dos razones. Primera, no tengo un estudio profesional, es lo que teníamos, es lo que nos gustó. Y en segunda instancia, y como vamos a aprender después, la educación se enmarca en un contexto de poder y hacerlo en el medio del patio, hacerlo en un contexto que parece una charla entre amigos, es romper con esa hegemonía del poder, es derrumbar las barreras entre sujeto que sabe y sujeto que aprende para trasladarlos a una igualdad jerárquica. Es decir, si yo me pongo en este video atrás con una biblioteca, yo vestido de traje, en una mesa perfectamente lustrada y con una madera increíble, estoy generando una conciencia de ahí hay un sujeto que sabe. Acá estamos en una charla entre amigos y lo que se va a decir se tiene que justificar en base a lo dicho y no en base a una biblioteca con volúmenes extraordinarios atrás. ¿Sí? Lo que vamos a decir se va a justificar en la marcha de lo que se dice. ¿Qué vamos a tratar hoy? Vamos a tratar un concepto de nuestro orfanato teórico, de esas cosas que vamos aprendiendo y que nos sirven para la literatura. ¿Y por qué vamos a hacer eso hoy? Porque permite ser un bloque independiente. Es decir, yo puedo tratar este tema hoy y ese tema le puede servir a compañeros que no han venido a las clases anteriores, a una persona que ve nuestras clases o nuestros encuentros por primera vez. Entonces, dentro de ese orfanato teórico, dentro de esas posibilidades de aprender algo nuevo que nos sirve para nuestra literatura, elegí el concepto de hegemonía de Antonio Gramsci. Antonio Gramsci fue un italiano que vivió entre estos años y de paso nos sirve para recordar que los paréntesis se utilizan en estos casos como datos aclaratorios que agregan algo de la persona citada, que es Antonio Gramsci, un italiano, un filósofo que escribió desde la cárcel y que escribió mis cuadernos, sus cuadernos, que son un corpus filosófico muy importante del cual vamos a tomar solo el concepto de hegemonía, que basa o parte de la pregunta de cómo ejerce su poder el Estado y por qué los ciudadanos no se oponen. No estamos queriendo decir que el Estado sea algo malo, lo que estamos queriendo decir es por qué en circunstancias en que el Estado está haciendo las cosas mal, en que sale todo mal, en que hay crisis, los ciudadanos no se oponen. ¿Qué está pasando? ¿Cómo logra el Estado permanecer inmutable, haga bien las cosas o haga mal? Para eso Gramsci nos dice, el Estado tiene dos métodos. Y eso fue una innovación, porque hasta entonces nosotros veíamos, o se veía, que el Estado tenía un método de dominación o un método de ejercer su poder, que era la dominación pura a través de la coerción, que es decir, es el uso o amenaza de la fuerza física. Es decir, el Estado tiene fuerzas como lo son la policía, como lo son los cuerpos militares, que pueden ejercer una fuerza física en determinadas circunstancias de rebeldía. Eso lo sabemos, eso ha pasado a través de la historia, pero Gramsci agrega una concepción que rompe el hilo de la historia y dice, la dominación como método del Estado para establecerse ya no va a ser el eje principal va a ser la hegemonía. Es decir, el Estado va a imponerse a través de la hegemonía. ¿Qué es la hegemonía? Generar un consenso sobre ciertas ideas. ¿Cómo es eso? Hay una clase dominante que impone, de una forma sutil, su cosmovisión, su forma de ver del mundo a la clase dominada. ¿Qué quiere decir eso? Un amigo hace poco me decía, mira, yo tengo un trabajo en el cual todos los empleados están en negro, todos los empleados no tienen obra social, todos los empleados reciben una paga que es menor a la mitad de lo que deberían recibir. Yo por pelear cobro un poquito más, pero ¿sabes qué? Mis compañeros no es que están en contra del empleador, me odian a mí porque parece que yo fuera un mercenario que estoy cobrando más dinero. Y yo pensaba en eso y yo lo que le decía es, no es que pasa algo con tus compañeros, no es que están mal de la cabeza, es la hegemonía. Un compañero artista me dice, me encantaría que vuelva un gobierno militar con mano fuerte. Y yo pensaba, pero ¿cómo puede ser que un artista pida un gobierno militar si en los gobiernos militares los artistas han estado históricamente reprimidos, históricamente han tenido que llevar su arte a otros lados? ¿Qué pasa ahí? Hegemonía. ¿Qué pasa en
personas de una mente libre que quieren gobiernos cerrados y de mano fuerte que en realidad lo que harían es suprimir sus libertades. Está la hegemonía detrás. ¿Qué es eso? ¿Cómo se impone la hegemonía? Gramsci dice que la hegemonía se impone de tres formas, de tres mecanismos, que son los medios de comunicación, la religión y la educación. ¿Qué quiere decir eso? Hay una clase dominante, hay un grupo que quiere que el resto piense de una determinada manera. ¿Cuál es esa determinada manera? La manera en que ellos piensan. Pero ¿cómo logran que la clase dominada, los que sufren, piensen como ellos, con su forma de ver, que es la forma de ver que a ellos les conviene? Por estos mecanismos que son los medios de comunicación, la religión y la educación. Hoy en día podríamos agregar otros mecanismos. Gramsci agrega estos tres. Entonces, estos tres, que en Michel Foucault son los aparatos ideológicos del Estado, son los que generan que esa hegemonía se meta en la persona, se meta en la clase dominada, y la clase dominada empiece a pensar como la clase dominante, pero no tiene los beneficios de la clase dominante. La clase dominante piensa de esa manera porque le sirve, le es funcional, le permite mantener su status quo, le permite mantener su riqueza, les permite estar en un lugar en el que se imponen, y piensan de esa manera o generan esa visión de mundo porque les sirve. El tema es que los dominados, nosotros, empezamos a pensar de esa manera por la hegemonía, porque hay mecanismos que durante toda nuestra vida nos fueron metiendo esa forma de ver el mundo en la cabeza. Entonces nosotros la asumimos. Entonces, estos mecanismos que hacen, educan, para que los sometimientos parezca mi pensamiento natural y propio. ¿Qué quiero decir? Entonces el tipo empieza a tener pensamientos, sentimientos y sensaciones que van en contra de sus intereses, que van en contra de su vida, y él piensa que es mi forma de pensar, es lo que yo pienso, es lo que yo creo. Por eso, los compañeros de mi amigo, que en vez de estar en contra de el dueño de esa empresa, que en realidad no les pagaba lo que merecían, estaban en contra de mi amigo que peleaba por lo que era justo y necesario. El dominado empieza a pensar como el dominante, pero no por casualidad, sino porque el dominante creó mecanismos que hacen que piense de esa determinada manera. Si lo impuesto, yo creo que es mi pensamiento, se neutraliza o desactiva la capacidad revolucionaria. ¿Qué dice Gramsci? El problema de esta hegemonía es que, claro, como yo creo que pienso así, se me metió en la cabeza que yo tengo esa forma de pensar el mundo. ¿Cómo me voy a rebelar? ¿Cómo voy a revolucionar ante algo que es injusto si en realidad yo estoy creyendo que es mi pensamiento, es mi forma de ver el mundo y está bien así? A lo que Gramsci aclara y dice, hay una pequeña luz de esperanza, hay un resquicio por el cual la sociedad puede tener una forma de escapatoria, que es que hay personas que se dan cuenta de lo que pasa. Hay personas que no llegan a caer en la hegemonía, no se comen el verso de los medios, no se terminan tragando lo que ese Estado que trata de imponer, lo que una clase dominante piensa, trata de venderles. Entonces, como esas personas no caen en ese verso, generan una tensión, generan unos pequeños núcleos revolucionarios, y entonces se arma un versus. ¿Cómo es ese versus? Hegemonizado versus personas conscientes. ¿Qué es lo que pasa? Hay personas que se dan cuenta, che, mira, esto está mal, y nos están haciendo creer que está bien, o nos están haciendo creer que es normal. Y hay personas que dicen, yo pienso que esto es así, yo creo que es así, en realidad no es que es su pensamiento, sino que es su pensamiento impuesto, y hay un versus. Lo que dice Gramsci es, generalmente, casi siempre, van a ganar los hegemonizados. Es decir, son más la masa, la manada, que se tragó el verso del Estado. A lo que Gramsci dice, pero si por alguna razón, por ejemplo, y se ha dado casos en la historia, las personas conscientes de lo que pasa son más, o llegan a ser, o llegan a imponerse, o llegan a lograr que sus núcleos revolucionarios sean fuertes, lo que va a pasar es que el Estado, volvemos atrás, todavía se guardó un mecanismo de dominación, que es la dominación propiamente dicha, que es el uso o amenaza de la fuerza, y ese uso o amenaza de la fuerza le quedó ahí, escondida, para ser utilizada. Entonces, ¿qué ha pasado? Los estados, cuando las personas conscientes logran hacerse ver y logran hacer una fuerza verdaderamente peligrosa para el Estado, utilizan este mecanismo
pasó en nuestra última dictadura, que se utilizó este mecanismo. Murieron muchísimas personas, pero la hegemonía fue tan fuerte que hoy en día las personas de hoy en día piensan que los malos fueron los asesinados de esa época. A lo que vamos estamos en un taller literario, no estamos haciendo una clase de filosofía. ¿Por qué doy esto? En mi literatura, en su literatura, en la literatura que ustedes tienen, pueden agarrar y utilizar la hegemonía para personajes de cuentos, para hacer una novela, para hacer un ensayo. Para todos los recursos que fuimos creando, creamos un recurso filosófico más. Entonces yo tengo la hegemonía, puedo crear personajes que son pacientes a esa hegemonía, que se tragaron el verso del Estado. Puedo crear una novela en la cual hay personajes que se rebelan ante esa hegemonía y logran triunfar o no. Es decir, ¿para qué nos sirvió esta pequeña clase rápida y adelantada? Para crear un recurso más filosófico teórico que me sirve para trabajar mi literatura. No las molesto más, las extraño mucho, compañeras de nuestro querido grupo de literatura, de nuestro querido taller literario. Espero que una vez terminadas estas restricciones podamos volver a juntarnos y volver a entre todos a debatir este hermoso mundo de la literatura. Un abrazo enorme, saben cuánto las quiero.